Agradecemos al Señor cada semana que nos da la oportunidad de compartir algo de la Escritura y siempre con la humildad de esperar que el Señor también ilumine nuestro entendimiento para encontrar ese mensaje tan precioso que conforta nuestros corazones, que nos hace caminar con seguridad con respecto a todo lo que Dios nos ha dicho de su plan para el futuro. Y en este momento también porque vamos a estar mirando algo sobre la parte tiempos en la Escritura, pero específicamente vamos a estudiar los períodos proféticos. Y esto nos va a dar varias soluciones a algunas preguntas que nos hacemos en el día de hoy, como si todavía hay profetas. Acá tienen el contenido que vamos a desarrollar y básicamente queremos hablar de los tiempos y dividir toda la Biblia en los periodos proféticos que ella contiene. La síntesis más importante de los profetas de Israel son que vamos a ver 16 de ellos, trabajando 9 sobre el territorio de Judá. Vamos a encontrar 3 hacia las 10 tribus de Israel. Vamos a ver 2 personajes que Dios utiliza, 2 profetas que van a ir hacia Nínive, y Nahum y Jonás nos van a narrar sus peripecias en esos viajes. Y Babilonia va a tener también 2 profetas. Y los podemos dividir a estos 16 en los preexílicos, es decir, antes de que el pueblo de Israel vaya con Nabucodonosor al exilio, y hay 11 profetas. Hay 2 durante el exilio, que van a ser Daniel y Ezequiel, y nos va a ayudar muchísimo tener esto presente porque ellos estaban hablándole al pueblo de Dios en medio de el cautiverio. Y posexílicos vamos a tener a Ageo, Zacarías y Malaquías, que nos van a dejar el mensaje con que Dios hablaba a este pueblo al haber vuelto algún grupo, algún remanente, como vinieron a través de Nehemías y Esdras. En este cuadro van a ver ustedes a la izquierda los profetas y van a ver la fecha aproximada de los escritos, a quién estaba dirigido, si es a Judá, si es a Babilonia, si es a Israel, si fue a Nínive, para que ustedes tengan un cuadro que pueden pegar en sus Biblias, y eso les va a ayudar también con algunos datos interesantes que hay sobre cómo se citan en el Nuevo Testamento en los libros que fueron escritos básicamente para la iglesia. Y aquí es el punto que nosotros vamos a entrar hoy. Es decir, tenemos 7 periodos relacionados con la profecía bíblica. Y la tendríamos que tener en nuestra mente dividida de esta manera, desde Adán hasta Abraham. Ese es un periodo interesante, ahora lo vamos a desarrollar, porque desde Adán, que hay algunas profecías que debemos tener en cuenta, que van a estar en nuestras Biblias y van a influenciar el futuro de estas naciones. Uno es la raza humana con Adán y otra es la raza hebrea con Abraham. Pero desde Abraham hasta Moisés nos vamos a encontrar con otros profetas y básicamente nos vamos a encontrar desde ese lugar con Abraham, Isaac, Jacob y José. Y ellos también a la nación de Israel le van a proveer ciertas indicaciones. Luego desde Moisés vamos a ir hasta el libro de Daniel o hasta el profeta Daniel y vamos a tener un gran grupo de profetas. Desde Daniel vamos a ir hasta Cristo y solo vamos a tener a los posexílicos y nos vamos a encontrar con algunos más hasta el Señor. Y luego tenemos que darnos cuenta que hay un periodo profético desde la primera venida del Señor, que se desarrolla hasta su segunda venida. Finalmente, durante el reino milenial, ¿qué va a pasar en ese periodo? Y luego, por supuesto, es el estado eterno. Así que vamos a entrar haciendo un gráfico para que nos quede en nuestra mente una idea más, una impresión más clara en nuestra mente que estas palabras o estas frases que están una debajo de otra. Esta diapositiva 6
con el mismo título de los tiempos relacionados con los periodos proféticos, nosotros ya sabemos que tenemos una eternidad pasada donde en un momento Dios decide que va a haber una línea de tiempo y una eternidad futura en la cual sabemos que Dios tiene planes. Ahora, nuestro primer periodo profético lo vamos a encontrar en Génesis 1 al 11, donde dijimos que es el periodo desde Adán hasta Abraham. Y ahí tenemos a Adán, a Enoc y a Noé, y ahora vamos a ver enseguida qué hicieron ellos. Luego vamos a tener de Génesis 12 a Éxodo 3, de Abraham a Moisés, y por supuesto, como dijimos, Abraham, Isaac, Jacob y José van a ser personas que van a tener algunas profecías para que nosotros podamos estudiar más profundamente en algún momento. De Deuteronomio 34, cuando Moisés muere, hasta Daniel 12, tenemos la información de Moisés y los profetas, como siempre decimos, preexílicos. Y finalmente, de Daniel a Cristo, vamos a ver a los que estuvieron en el exilio y a los post-exílicos. Colocamos a Daniel, que es exílico, pero como uno de los más importantes. Eso lo vamos a tener desde Daniel 12 hasta Mateo 1, que es el nacimiento de Cristo. Nuestra quinta ilustración es entre la primera y la segunda venida. Y acá tenemos mucha gente, porque tenemos a Juan el Bautista, lo tenemos a Simeón dentro de las personas que traían profecía, tenemos a los apóstoles y a los profetas de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Recuerden siempre que la iglesia era un misterio. Pero como este periodo hasta la segunda venida incluye la tribulación, tenemos que recordar que va a haber 144.000 judíos sellados predicando el Evangelio del Reino en el tiempo de los 7 años de tribulación, más los 2 testigos y el ángel fuerte que va a predicar en el capítulo 14. Y a eso, de Mateo 1 a Apocalipsis 19, le damos el espacio de tiempo. Y finalmente, entre el inicio del milenio y la eternidad, en Zacarías 12, donde vamos a encontrar lo que va a suceder, que no va a haber profetas obviamente, y desde ahí vamos hacia la eternidad futura, que es el punto número 7 que estábamos hablando. Muy bien, entrando en el tema del punto 1, desde Adán hasta Abraham, nosotros vamos a encontrar que Adán, dentro de su profecía, abarca el concepto de matrimonio, la confirmación de los nacimientos por descendencia de Eva, y el Señor mismo en Mateo nos vuelve a recalcar que Dios hizo un hombre y una mujer al principio, y que esto es el plan justamente que Adán había entendido perfectamente del matrimonio y las relaciones para la descendencia de la raza humana. El segundo es Enoc, que vemos la historia en Génesis capítulo 5, pero el que nos cuenta qué fue lo que hizo Enoc es Judas, porque nos dice que habló sobre una revelación de la segunda venida en juicio del Señor. Y eso está de acuerdo con Daniel 2 y Daniel 7, que son los pasajes en donde el Señor hace juicio sobre las naciones, hace juicio sobre el pueblo de Israel y empieza el milenio. No hay que confundir con el juicio de la iglesia, que es otro juicio, que es en el tribunal o bimá de Cristo, ni hay que confundir con el juicio que va a haber al final del milenio, que es el juicio del gran trono blanco. Y el otro personaje es Noé, que en Génesis 9 vamos a encontrar algunas de sus profecías que están relacionadas con su descendencia y las relaciones que van a tener estas personas entre sí. Recuerden que él se emborracha y maldice a su nieto, y Canaán viene a ser siervo de siervos, y es justamente la tierra que tiempo después Abraham recibe por heredad. El segundo punto es el periodo profético que va desde Abraham hasta Moisés. Y tenemos a Abraham, y ahí tienen en Génesis 12 al 25 su historia, y en Hebreos 11 se nos va a decir que no solo él pasa la misma bendición prometida por el Señor a Isaac, sino también se nos avisa que él estaba buscando una ciudad por venir,
cuyo fundamento es Dios. En Isaac, Génesis 25 al 27, ven la historia donde él también pasa la bendición a Jacob, pero no se la pasa a Esaú, como le correspondía porque era el primogénito, pero le da una bendición secundaria a Esaú para poder liberarse del yugo o de la esclavitud que iba a tener hacia Jacob. Con respecto a Jacob, donde vemos su historia de capítulo 28 al 49 de Génesis, no solo pasa la bendición del Señor, sino que le va a indicar el papel que va a tener cada uno de los 12 hijos en esa futura nación donde van a ser poseedores de la tierra por el compromiso de Dios a Abraham. Y esto hay que tenerlo en cuenta, nos dice el salmista, que es un pacto sempiterno. Dios ha prometido darle esa tierra y nunca va a cambiar. Luego José, en donde también les asegura que van a volver a esa tierra que le prometió Abraham y él pide que lleven sus huesos y los tengan en ese lugar. Ahora vamos al periodo número 3, que es desde Moisés hasta Daniel. Aquí vamos a tener a todos los profetas preexílicos y las profecías alternan un triple propósito que Dios tiene a través de los profetas de anunciarle a su pueblo. En primer lugar, que ellos van a ser disciplinados porque quebrantaron el pacto mosaico. Y eso es lo que dice justamente Deuteronomio 28. Bendiciones por la obediencia y disciplina, castigo por el quebrantamiento de las leyes, estatutos y ordenanzas. En segundo lugar, el propósito de los profetas es decirles que van a ser bendecidos por medio de la restauración a su tierra. Eso incluía los límites prometidos a Abraham en Génesis 15 y también eliminar la presencia del tiempo de los gentiles, que son quienes están oprimiendo desde el año 605 a.C. con Nabucodonosor a la nación de Israel, específicamente pisoteando Jerusalén, y esto va a suceder también en el período de la tribulación. Y por supuesto, el otro aspecto es que Dios va a estar presente entre ellos y va a bendecirles, y por supuesto, ellos van a bendecir a las naciones gentiles por medio de las bendiciones que Dios les dé. Eso lo tienen en Zacarías 14 y en Ezequiel 40 al 48 como para poder leer. También tenemos en este periodo de Moisés a Daniel los profetas preexílicos, y ustedes van a ver que antiguamente se les llamaba profetas mayores y menores, a Isaías, Jeremías y a Ezequiel, por el tamaño del libro, pero en realidad lo mejor es llamarlos preexílicos, exílicos y posexílicos, porque es el tiempo donde ellos estuvieron predicando. Isaías, con todas las promesas que muchos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque hay buenas noticias para el pueblo de Israel con respecto a su restauración. Jeremías, el famoso profeta llorón, pero si ustedes leen Jeremías se van a dar cuenta que todo lo que le pasaba era siempre, cada vez que hablaba de parte de Dios era castigado, era puesto en la cárcel, era dejado sin comer, y bueno, tienen que ver ustedes la historia de Jeremías. Joel, que va a hablar de lo que va a suceder específicamente en sus profecías en el tiempo del milenio, que muchos lo han querido asociar con lo que predicó Pedro en Pentecostés, pero Pedro jamás dijo que lo que estaban viendo en Pentecostés era el cumplimiento de Joel. Él solamente dice, esto que les voy a decir es lo que dijo Joel. ¿Y dónde termina el mensaje del libro de Hechos 2? En que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el objetivo con el cual Joel da todo ese mensaje. Pero no estaban ni los niños ni los ancianos teniendo sueños ni visiones. Eso es una interpretación que han hecho básicamente los pentecostales, los grupos pentecostales, y eso ha invadido hasta los grupos fundamentalistas de las iglesias bautistas, que en una época fueron bastante doctrinales. Abdías, que va a relatar un poco la historia de cómo Edom, es decir, la descendencia de Esaú, se alegraba por el hecho de que Nabucodonosor estaba sitiando la ciudad, y cuando escapaban ellos los apresaban y los entregaban al rey y aún los mataban.
y Abdías es justamente una profecía para un trabajo en el cual Dios los va a recompensar, es decir, les va a destruir el lugar donde viven. Miqueas, Jonás, que conocemos la historia fue a Nínive, y Miqueas también, Nahum también predica a Nínive, y bueno, de Miqueas tenemos la información de aquella profecía de capítulo 5, en el lugar donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Habacuc, un profeta que ve la injusticia y no está dispuesto a esperar con dudas, sino que dice, bueno, yo voy a estar esperando que me conteste, Señor, porque no puede ser que vas a castigar al pueblo de Israel que está cometiendo injusticias a través de una nación que es mucho peor y que además no te van a dar la gloria a vos, te van a glorificar a la red y a las armas, a los dioses de su guerra. Pero es el libro probablemente más conocido de los profetas menores porque termina con aunque la higuera no florezca, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan, no? Así que bueno, estos son algunos de los profetas preexílicos. Ya en la diapositiva 11 estamos encontrando el cuarto periodo profético que tiene que ver desde Daniel hasta el Señor Jesucristo. Y aquí nos vamos a encontrar con los dos profetas del exilio, que son Ezequiel y Daniel, y también los profetas post-exílicos, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Ezequiel es un libro muy, muy importante, sobre todo por lo que hablábamos hace pocos días del pactismo, o de la escuela del pacto, o la teología del pacto, en donde los capítulos 40 al 48, que hablan del futuro de Israel en el milenio, son prácticamente ignorados o espiritualizados como para no reconocer que la interpretación literal tiene que ver con algo que Dios va a cumplir en el futuro para Israel y para las naciones gentiles. Daniel, que nos presenta cómo es el curso de las naciones gentiles a partir de la deportación a Babilonia, y nos va mostrando los reinos, cómo se iban a suceder. Daniel es un libro muy importante para estudiar porque si uno puede entender la fecha de su autoría, uno se da cuenta que Daniel no vivió en el periodo intertestamentario como para fraguar las profecías, como nos pretende hacer creer la alta crítica, sino que él vivió y dio esas profecías en el período cuando fue llevado por Nabucodonosor. Y se nos habla con mucha claridad sobre Belsasar y sobre Darío el Medo y Ciro el Persa. Todos ellos fueron contemporáneos de Daniel. Y los posexílicos es como Ageo motiva a la gente a construir el templo, a pesar de que ellos sabían que no tenía la gloria de lo que había sido el de Salomón. Zacarías, que nos da mucha información con respecto a lo que, sobre todo en el capítulo 12, 13 y 14, a lo que va a ser el periodo de futuro, tanto algunos pasajes de tribulación como otros de milenio. Y Malaquías, el último profeta, en donde justamente hay una discusión entre Dios y los sacerdotes por su forma incorrecta de hacer las cosas y de quebrantar la ley. Entramos en el quinto periodo profético, que es desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Aquí vamos a tener algunas personas como Juan el Bautista, quien nos va a hablar de la venida de que es, según la profecía, Dios mismo. Simeón, que habla de lo que va a ser ese niño que él puede llegar a ver y tener en sus brazos y se lo va a decir a María. El mismo Señor Jesucristo haciendo las profecías de eventos futuros, tanto la posposición del reino como el misterio del reino también, que es la iglesia. Entonces vamos a tener que dedicar otra clase para eso, que es la siguiente, pero tengamos presente que además de, en este periodo profético, entre la primera y la segunda venida, además de estos tres, va a aparecer todos los apóstoles, no los ayudantes de apóstoles, los apóstoles y los profetas del periodo de la iglesia.
porque según el capítulo 2 de Efesios, estas eran las personas que iban a poner las bases de la Escritura, del Nuevo Testamento. Y únicamente estuvieron en el primer siglo, no en el día de hoy. Eso es para estudiarlo más adelante, pero sepan que ninguno de los que se llama profetas hoy o se llaman apóstoles tiene nada que ver con la Escritura. También, como la primera y segunda venida tiene un periodo de tiempo que después del arrebatamiento abarca la tribulación, entonces ahí hay que recordar que en esa tribulación van a estar predicando 144.000 sellados, es decir, van a estar avisando de la inminente venida del Señor Jesucristo a reinar. Luego están los 2 testigos que van a estar hablando del juicio que se viene sobre ellos porque el Señor Jesucristo va a reinar y ellos son profetas de juicio. Y finalmente el ángel fuerte en Apocalipsis 14, donde va a presentar el Evangelio eterno. El 6º periodo profético es el periodo del reino milenial. Durante el reino milenial es un periodo donde se cumplen todas las promesas divinas de bendición para los judíos y también a los gentiles, tal como ustedes pueden ver en Isaías 11, por ejemplo, de tantos pasajes que podemos encontrar. También va a ser un tiempo donde nadie va a poder enseñar acerca de Dios y de la voluntad de Dios, porque todos los que ingresen al milenio van a conocer la voluntad de Dios, porque van a tener la presencia del Espíritu Santo. En Isaías 12 nos avisa que el conocimiento va a ser como las aguas cubren el mar, el conocimiento de las cosas de Dios. Y Zacarías 12 nos dice que si una familia tiene un hijo que trata de hacerse el profeta, lo van a apedrear sus propios padres. Nadie le va a enseñar a nadie, ese es el concepto que hay para el milenio. Y obviamente por la presencia del Espíritu Santo dentro de cada persona. Con respecto al 7º punto, que es el periodo del estado eterno, bueno, acá se cumple todo el plan divino. Es lo que el Señor le reveló a Juan en el libro de Apocalipsis. Pero ya, como no va a haber ninguna presencia del pecado, ni en los ángeles ni en los hombres, entonces, si miramos Hebreos 12, del 22 al 24, ahí encontramos varios grupos. Y encontramos a los espíritus de los justos hechos perfectos, que según Hebreos 11, 39, son los héroes de la fe del capítulo 11. La iglesia, que es la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Ven que son 2 grupos diferentes, los judíos y la iglesia? Y bueno, lean Hebreos 12 para poder ver otras cosas que va a haber en ese lugar. Bueno, como resumen de este tema que hemos tratado de acortarlo para que puedan ustedes tener una idea de estudio. En primer lugar, si nosotros pudiésemos tener en nuestra mente todo el panorama de las Escrituras, de tapa a tapa, entonces tendríamos el mejor antídoto contra las falsas enseñanzas de esquemas que son endebles en su hermenéutica, pero que son engañosos y no nos damos cuenta que contradicen la palabra de Dios. En segundo lugar, se torna más clara y más fácil de estudiar nuestra Biblia cuando respetamos siempre los mismos patrones de hermenéutica y sumamos certeza a nuestro intelecto, aunque hay temas más profundos para estudiar. De eso justamente nos habla el autor de los Hebreos. En tercer lugar, los creyentes. Nosotros podemos basarnos en nuestra Biblia para asegurar ciertos temas. Por ejemplo, la imposibilidad de tener profetas en el día de hoy. La imposibilidad de que haya un solo apóstol con las condiciones de Hechos capítulo 1 para los apóstoles. O que hoy en día haya profecías bíblicas, porque eso va contra la Escritura. Hoy no existen las profecías. Ya fue cerrado el canon bíblico. Lo que alguien dice que es una profecía muchas veces es simplemente su imaginación, su buena voluntad, su buen deseo, su emocionalidad de querer agradar a los demás o condenar a los demás, pero nada de lo que dicen tiene que ver con la Escritura. Cuando tiene que ver con la Escritura, yo quiero que el profeta, entre comillas, si alguien se para en una congregación, diga: dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que el Señor nos va a encontrar en las nubes, primero los muertos. Así tiene que decirme, porque si no, no le voy a creer absolutamente nada, aún si me está diciendo que hay una gran bendición para mí, que Dios me va a dar un Mercedes-Benz,
no le voy a creer, porque no es ese el propósito del don en la Biblia. El propósito era edificar, en el libro de 1 Corintios 12 al 14, edificar la iglesia local. Y la edificación se producía entre varias personas. Eso es para estudiar en otro momento. Pero el que se paraba en la iglesia con don de lenguas era uno solo. Y el que tenía interpretación de lenguas era otro solo, uno solo, otro. No era correcto lo que estaba pasando. Y si leen detenidamente el capítulo 14, se van a dar cuenta que Pablo está corrigiendo, no animando, corrigiendo los desórdenes cuando se juntaban en el culto público. En cuarto lugar, el creyente que tiene un método de interpretación correcto distingue rápidamente entre la idea de revelación, que es una verdad que el hombre no puede saber por sus propios medios, y Dios se la había revelado solo en la Biblia, ya no existe revelación. Una revelación es cuando Dios le muestra a Moisés cómo fue creado el mundo. Una revelación es cuando Juan está en la isla de Patmos y es llevado al día del Señor y empieza a entender lo que va a suceder justamente en el periodo de la tribulación y en el milenio. La otra palabra es inspiración. Inspiración tiene que ver con la exactitud con que quedó escrita la Biblia. Y lo que Dios quería que se escriba, eso fue escrito. Eso es inspiración. No es inspiración como se usa en la poesía. Dice, estoy inspirado, voy a hacer una poesía sobre el mar. Eso, si bien la palabra es correcta, usar inspiración, pero cuando vamos a la teología, inspiración es la exactitud con lo que Dios movió a los hombres a escribir algo que Él quería que se escribiera y así quedó escrito. Pero Él siempre respetó los diferentes temperamentos y los conocimientos de cada uno. E iluminación, que es aquel aspecto que nos sirve a nosotros, en donde por algo que nos están enseñando, nuestro cerebro relaciona un texto que ahora sí lo entendemos. Y de esa manera podemos también trabajar corrigiendo amorosamente a hermanos cuando se confunden o aceptan errores doctrinales. Pero hay que aclarar, ya sabemos que hay hermanos que pueden estar sinceramente equivocados, erróneamente en la verdad bíblica, pero también sabemos que hay algunos que son maliciosos doctrinalmente, que tratan de engañarnos. Y tenemos que estar atentos y vamos a distinguir rápidamente si nuestra hermenéutica es consistente. Y en quinto lugar, finalmente, tenemos que saber que siempre va a ser nuestra la responsabilidad de escudriñar y elegir la hermenéutica con la cual vamos a aplicar al abrir nuestras Biblias. No es de otros. Alguien puede enseñarme. De hecho, cuando uno va a estudiar a un seminario, es enseñado en base a lo que el profesor fue enseñado. Y a veces ellos también escudriñan un poco más y nos pueden dar una idea más completa. Pero es nuestra responsabilidad. Siempre vamos a aprender de otras personas. Pero es necesario recordar que esta es nuestra responsabilidad. Mantener una mente que quiere entender todo el consejo de lo que Dios ha dejado escrito. Y esperamos que el Señor les bendiga. Les recordamos que pueden comunicarse a estos emails con nosotros y vamos a responder sus dudas. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Dios mediante, esperemos que su gracia esté también obrando en los hermanos que están enfermos con el tema de COVID.